Paz del Señor, hermanos. La meditación del día de hoy es San Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, pero ustedes van a leer completo todo este pasaje, pero en razón del tiempo voy a resumir solamente el versículo 6, que dice así: Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. La oración. La oración del cristiano sencillamente es hablar con Dios. Es establecer una relación espiritual de padre a hijo. No es un rezo, no es una exposición, es un diálogo, para lo cual debemos establecer una comunicación. En una comunicación hay un emisor, hay una persona que habla, hay un receptor, hay otro que escucha y hay un medio. Técnicamente eso es la comunicación. Es un ida y vuelta en el cual uno habla, el otro escucha y viceversa. También el otro habla y uno escucha. Y más allá de todo esto, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando con Dios justamente, y Dios es espíritu, por lo cual es una relación espiritual. Existen varios tipos de oración: oración individual, oración congregacional, oración nacional, etc. Yo me voy a referir exclusivamente a lo que dice aquí la palabra del Señor, a la oración individual, la oración que uno hace para el Señor. Y existen varias formas de orar. Lo más aconsejable es que tengamos que hacerlo arrepentidos y humildemente acercarnos al Señor de todo corazón, como un niño. Hay oraciones de súplica, hay oraciones de ruego, hay oraciones con lágrimas, hay oraciones en silencio que a veces no sale ni la palabra, hay oraciones de agradecimiento, hay oraciones de alabanza, pero nunca se debe hacer a los gritos ni demandándole nada a Dios. Yo no me pongo en la escena, no, que venga mi hijo a pedirme algo y venga a pedírmelo a los gritos. Yo voy a quedar mirándolo y no voy a entender qué es lo que le pasa. Entonces uno tiene que pensar que está hablando con Dios, y justamente un Dios santo que ve y que escucha todas las cosas. Él sabe todas las cosas, dice que tenemos necesidad antes que se las pidamos. Existen tres elementos o tres cosas que obran como distractores de la oración, que atentan contra la oración del cristiano. Una de ellas es el ruido. Cualquier ruido genera perturbación y llama la atención. Ustedes habrán visto cómo los pájaros, las palomas, cuando descienden a comer en un campo, en un parque, ellos están comiendo y permanentemente están alerta mirando para todos lados. Y cuando se genera un ruido, un golpe, lo que sea, automáticamente se dispersan, porque están atentos a esa situación. Bueno, de la misma manera, cualquier ruido te va a llamar la atención. Un bocinazo, un grito de alguien, alguna cosa que se cayó, siempre va a atentar. Entonces la oración debe ser en silencio y en paz, y debemos buscar esta situación. La otra cosa que genera una distracción para nosotros es la premura, las cosas que son urgentes, lo prioritario. Si no te levantas con tiempo para orar o dedicas un tiempo a la oración, siempre va a haber algo que está primero. El turno del médico, que pierde el colectivo, que tiene que hacer el desayuno para los hijos, tiene que hacer un montón de cosas. Hay un montón de cosas que siempre van a priorizar y nunca te va a dar tiempo para la oración. Y la otra cosa que genera también, que es un distractor para la oración, es las multitudes, la gente. Si usted no separa un tiempo para comunicarse y hablar con Dios, siempre va a haber alguien a quien tengas que atender, porque somos seres sociales. Entonces nos va a llamar alguien a la puerta, tendremos que hablar con nuestro cónyuge, atender a nuestros hijos, la vecina, el carnicero, con todo el mundo hay que hablar, o en el trabajo. Entonces en esta vida de relación ya hemos perdido
la primera parte, que es hablar con Dios. Todas estas cosas, como fuegos artificiales, llaman la atención del cristiano para que nosotros no podamos concentrarnos en la oración. Más allá de que hay gente que le gusta ser visto, que ser exhibido, hay mucha exhibición pública en el día de hoy a través de las redes sociales, y todo eso llama la atención y nos quita de la privacidad con el Señor. Entonces, cuando tengamos que orar, vamos a tener que hacer ciertas inversiones. Tendremos que buscar un tiempo, tendremos que buscar un lugar, tendremos que disponer de nuestro cuerpo físico, etc. Y la enseñanza del Señor Jesús está aquí. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué es un aposento? El aposento no es un lugar cerrado, no es una cosa, digamos, que estás ahí apretado, oprimido, ¿no? Un aposento es una habitación de un palacio o de un castillo donde la gente antiguamente iba a descansar, un lugar amplio, lleno de paz, donde todos iban a descansar. O bien era un lugar de hospedaje para los visitantes, para que ellos puedan descansar tranquilos. Y esto es lo que Jesús dice: entra a tu aposento, a la paz, a estar en paz y en tranquilidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cuándo debo buscar? El salmista David, en el Salmo 5.3, nos deja un consejo y dice así: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El rey David, en el palacio, él comenzaba su día así, de esa manera. Antes de hablar con los cortesanos, antes de hablar con los generales del ejército, antes de hablar con sus ministros, él siempre decía: de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. Es un lindo consejo, orar de mañana. San Marcos 1.35 tenemos el ejemplo del Señor Jesús, que dice: levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Antes de hablar con la gente, Jesús hablaba con Dios el Padre. Antes de él salir a interactuar con la gente, él buscaba un lugar solo, tranquilo, en silencio y en paz. Luego viene toda la explicación del Padre Nuestro, que es la oración modelo universal de nuestro Señor Jesús, en donde no voy a hacer un análisis técnico de esto, pero en el Padre Nuestro nosotros tenemos una invocación, Padre Nuestro, en la cual yo estoy situándome como hijo de mi Padre y con confianza yo estoy orando. Hay peticiones, hay un reconocimiento y alabanza a Dios, hay exposiciones existenciales, el pan nuestro de cada día, le estoy pidiendo a Dios para mis necesidades diarias, y espirituales también, porque no son solamente necesidades materiales, sino también espirituales. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo debo querer y anhelar que Dios hable conmigo, que lo haga a través de su palabra, que el Señor hable también conmigo. Un reconocimiento del reino de Dios, de poder y de gloria. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra, también en mi vida, que se haga la voluntad de Dios. Por último, hermanos, hay en el Padre Nuestro una doxología o alabanza final, donde reconocemos: tuyo es el poder, el reino, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que hacerlo con fe. Hebreos 11.6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Lamentaciones capítulo 3 versículo 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Tu Dios es bueno. Debes orar con fe, sabiendo que Dios te escucha y Dios te va a dar lo que tú necesitas y lo que tú le pides. Como un hijo, como un niño, entregarte a la oración, buscar un lugar, primero el Señor y luego los demás. Es hermoso orar, es hermoso hablar con Dios. Por eso te aconsejo, hermano, disfruta de tu oración y disfruta de la comunión con Dios. Que Dios te bendiga. Amén.